Por fin ya ha llegado el verano y una de las cosas que me habéis preguntado o que a veces me mandéis algún mensaje es: joder, David, ¿qué puedo leer ahora en estas fechas de terror, así entretenido, que puede estar bien? Y bueno, yo lo que voy a hacer es voy a compartir con vosotros una de las cosas que más me gustan precisamente durante el año. Suelo leer mucho, pero son libros más cortos porque los sueles llevar o en el metro o transporte público, o no tienes a lo mejor mucho tiempo para pararte a leer de seguido y dices, bueno, me cojo un librito de 200, 300, 400 páginas y más o menos vas tirando un librito por semana, a correr cada uno a su ritmo, ya lo sabéis. Pero en verano, si algo se caracteriza estas fechas, es que en teoría tenemos más tiempo, no siempre, porque ya sabemos que cada uno tiene la situación que tiene y las responsabilidades que tiene, y a veces cuanto uno piensa que debería de tener más, acaba teniendo menos, o porque no se organiza o porque le organizan, esto es así, o porque se organiza de otra manera. En cualquier caso, que me enrollo. El verano para mí es una fecha muy propicia para leer y sentarte tranquilamente en la playa, la montaña, en cualquier sitio, fresquito, a ser posible, por favor, madre mía, qué calor está haciendo, y que no perdés el pelo como yo, y poneros a leer, pero no libros así normales, sino a mí me gusta aprovechar esas fechas para coger libros que durante el año o durante el periodo así normal no puedo pararme a leer, y eso que coges, te sientas y dices, buah, ahora me pongo a leer este tocho, esta arma de destrucción masiva, este libro digno de un serial killer con el que podría matar a toda la humanidad, de lo grande que es. Pues esos son los libros que a mí en verano me gusta sentarme tranquilamente y leerlos. Así que os voy a hacer una recopilación, no es un top, y importante, aunque os vaya diciendo el orden en el que os lo diga, no significa que sean mejor, peor ni nada. Simplemente son 5 libros que, mirando por las estanterías, he visto que me gustaron muchísimo en su momento. Incluso alguno de ellos lo suelo releer, lo he leído más de una vez porque me flipa mucho, y que tienen más de 600 páginas en adelante, y son esos libros que te sientas con una cervecita, con un buen refresco y te pones a leer tranquilamente y te dura, y con mucha paz, y al final dices, ¡buah! Me ha acabado este libro. Pues esos son los libros que os voy a enseñar, van a ser unos 5 con una pequeña trampa, que ya lo veréis, pero bueno, 5 libros que creo que este verano son buenas fechas para leerlos. Y si no lo cogéis en este verano, no pasa nada. Son 5 libros de terror muy buenos, muy disfrutables, y que creo que os pueden gustar muchísimo, y a lo mejor alguno no lo conozcáis o no lo teníais en el radar. Así que no me entretengo mucho más, vamos para allá. Empezamos ahora sí, vamos con el vídeo de las 5 lecturas tochas, pero tochas, para el verano. Para adelante. Estad atentos porque el mal no descansa. Os he dicho que no iban a ser exactamente 5 libros, que había un poco de trampa, precisamente ¿por qué? Porque lo primero que os voy a enseñar es una saga de Juan Cuadra, que es la saga de la ciudad, que la publicó Insólita Editorial allá por el 2018, que eran, bueno, en el fondo son 4 libros, ¿de acuerdo? El primer libro lo editó en Omnibus. En el primer libro es Sangre, la saga de la ciudad Sangre, y es que contiene 2 libros. Contiene aquí el libro de Ivo y el libro de Sombra, y luego en el segundo libro de esta saga, que en el fondo son 4, pero recopilados en 2 por Insólita, una edición chulísima, o sea, fue un acierto poderlo hacer de esta forma. Hubieron diferentes movidas por las que cambió de editorial previamente, parecía que no se iba a acabar publicando, al final, por suerte, se publicó, y en este segundo, la saga de la ciudad Carne, tenemos el libro de Ivy, creo que era, y el libro de Lucian y el libro de Siri. Son 4. Y ahora os cuento de qué va, pero mola mucho. ¿En qué tipo de género podemos clasificar esta saga de la ciudad de Juan Cuadra? Pues es complicado, porque terror como tal no es, aunque sí que tiene partes o algunos fragmentos y situaciones que os van a recordar mucho
a novelas o relatos de Clive Barker, es inevitable toda esa influencia, pero al mismo tiempo hay mucha aventura, vendría a ser fantasía oscura con fantasía urbana, todo muy dark, un poco de alguna forma para que le busquéis algún tipo de encasillamiento como tal, ¿vale? No es terror, pero está muy chula, muy entretenido este libro. Como argumento, imaginaros, los humanos al dormir cruzan las puertas de lo que se llama la ciudad hacia el reino. El reino es un lugar donde absolutamente todo es posible y allí consiguen proyectar pues todas sus pesadillas, sus deseos más oscuros, toda esa maldad o toda esa basura, toda esa mierda que lleva el ser humano dentro, y ahí se pueden liberar, pueden hacer lo que quieran. Pero ¿qué ocurre? Que un día, por un motivo X, que no os voy a explicar, esas puertas se bloquean, ¿de acuerdo? De alguna manera, ¡pum!, ya no se pueden cruzar esas puertas. ¿Qué ocurre? Que al no poder acceder al reino, para que los hombres de alguna forma se puedan liberar de todo eso que llevan dentro, todo eso oscuro, toda esa maldad, esa roña, claro, les es imposible liberarla. ¿Qué ocurre? Que lo tienen que liberar en la ciudad, en su mundo donde viven siempre, liberar todas esas miserias, provocando, pues imaginaros, todo un estado pues de terror, caos, violencia descontrolada, una auténtica locura. Pensad que cuando iban al reino era un mundo donde absolutamente todo es posible. No hay ningún tipo de límites, ni moral, ni ético, de ninguna clase. Al cerrarse las puertas, por un acontecimiento que ocurre, todo eso se trastoca y en todo ese entorno es en el que tiene lugar toda esta historia de la saga de la ciudad que Juan Cuadra nos presenta aquí. Es muy chulo. Y es que en esta saga de la ciudad Juan Cuadra consigue crear un universo que cuadra perfectamente, ya lo iréis viendo, con mogollón de piezas que van haciendo que toda la historia, conforme va avanzando, todo va encajando con muchísima precisión. También os tengo que decir que tenéis que estar muy atentos porque no es una narración lineal, sino que va hacia adelante, hacia atrás, hay flashbacks, nos lleva de un sitio a otro y hay que haceros como una especie de rompecabezas temporal, un puzzle que también lo hace muy entretenido, ¿no? Pero por eso precisamente en verano, en esta época que uno se puede sentar tranquilamente, creo que es una ocasión perfecta para meterse con esta saga de la ciudad, tanto con su libro de carne, que son 2 libros, como con sangre, ¿vale? Cualquiera de los dos. Vais a encontrar, ya os digo, un montón de situaciones de seres que no os tenéis que sentir abrumados para nada ante todo lo que va apareciendo. Ya os digo, todo al final va encajando, pero es que vais a tener sectarios pirados, vais a tener monstruos, vais a tener las casas de carne, las casas de la carne, como os decía, que tiene relación, que os recordará a Barker. Vais a encontrar demonios, vais a encontrar videntes, entidades oscuras, brujería, arcontes, ángeles, bueno, es un despliegue de verdad muy entretenido, no te da respiro en ningún momento, y si entráis en este rollito, sobre todo el final, recuerdo el final de el primer ómnibus, es espectacular, o sea, es que flipas. Ya os digo, tiene momentos como toda saga, ¿no? Un poquito que sube, que baja, no mantiene un nivel brutal que digas, ¡buah!, que te vuelva loco, no, pero está muy chulo y ya os digo, tiene momentos épicos que es que, de esos que pasa el tiempo y todavía te acuerdas de algunas situaciones y de algunas resoluciones de problemas, de acción, bueno, muy recomendable. Ya os digo, esta saga de la ciudad, editado por Insólita de Juan Cuadra Pérez. Así que ahí tenéis mi primera recomendación para ir tranquilamente este verano. Por cierto, antes de terminar de hablar de este libro y pasar al siguiente, creo que no hace falta que te lo diga, pero no es un libro para estómagos sensibles ni para todo el mundo, de verdad, no lo es para nada, ¿de acuerdo? Así que yo te aviso, si ya vas con mucho rodaje de tema a lo mejor visceral, gore, situaciones sangrientas, bueno, pues
perfecto, un día más en la oficina, como aquel que dice, pero si no, ya te tengo que avisar que hay cosas que pueden herir la sensibilidad de cierto tipo de lector, así que avisado o avisada estás. Y sí, estas dos ediciones, hacedme caso, son preciosas. De la siguiente recomendación de este libro, del que te voy a hablar ahora, te voy a hacer la sinopsis más breve del mundo, a ver si lo adivinas. Va un virus y se carga al 99% de la población. Chimpún, tal cual, ese es el resumen del libro. Sí, hay muchos libros que hablen de estos, pero te voy a dar otra pista. Un libro de más de 1600 páginas que hable de todo esto, a que sí, a que ya sabes cuál es. Y si no lo sabes, no salgas corriendo, calma, pero te estoy hablando del Tito King Apocalipsis. ¿Cómo te quedas? Y sí, ya te he spoileado gran parte del libro, pero bueno, no te preocupes, yo creo que este libro, el Tito King, si hubiese sido por él, hubiese hecho otras 1600 páginas más. Y os voy a decir una cosa, no me hubiese importado para nada que este libro tuviese más páginas. Vais a escuchar mogollón de cosas de Apocalipsis, seguramente, ¿eh? Que es un libro flojo, que es un libro aburrido, que es un libro lento, que no pasa nada, que el final o los finales de King, que está muy mal rematado y lo termina pues así de alguna manera, que pone el punto y final, pues bueno, porque se lo dice su mujer que ponga el punto y final, porque si no él terminaría de aquella manera como tantas obras. Ese cliché sobre los finales de King, ya sabéis de lo que estoy hablando. Que le sobran páginas, para mí no le sobran, puede que incluso como lector, y no soy fan de King, fanático de King, como ya sabéis los que me seguís por aquí, pero yo creo que ni le sobra ni le falta nada, y si le hubiese puesto más páginas, como os he comentado, tampoco me hubiese importado. Es que Apocalipsis, este libro, es como nuestras vidas. Está lleno de personas, de historias aparentemente insignificantes, que puede que parezca que no tiene ninguna utilidad lo que nos está contando, que no va a ningún sitio, que hay mucha paja. Ya sabéis que King muchas veces lo que nos gusta a muchos de los lectores de este escritor es cómo va creando los personajes y las situaciones a partir de ahí. Pero bueno, os pueden decir un montón de cosas de esto, de que, bueno, de que os vais a aburrir. Pero yo os invito a que este verano, o en una situación, un periodo similar al del verano, que uno tiene calma y tranquilidad, que lo cojáis y que empecéis a leer. Pim pam, tranquilamente, porque hay un amor o una profundidad en todas estas historias que aparecen aquí, en este libro, en Apocalipsis, que son, es posiblemente, creo que es de los libros más completos de King, no el más conocido, aunque sí que hubo serie, pero yo creo que es el más redondo, no podría decir redondo, pero sí que es de los más completos, no de los más personales de Stephen King, pero una de sus mejores historias para mí, sin ningún género de duda. Conseguir que el lector, una vez finalizado el libro, haga suyos para siempre a muchos de estos personajes que aparecen, incluso alguna mascota o algún animal, hasta ahí puedo leer, es complicado. Y King lo consigue. Un libro, para mí, perfecto, que os recomiendo que lo leáis ahora tranquilamente, que no tengáis ningún tipo de miedo en enfrentaros a semejante brutalidad, que os toméis vuestro tiempo, que disfrutes del viaje, de cada conversación que aparece a lo largo de la historia, de cada imagen. No os preocupéis si no os gustan los libros de terror, porque realmente este no es un libro de terror, más allá de todo el drama humano y de los dilemas que van a ir surgiendo a lo largo de todo el recorrido de esta historia, pero no deja de ser una historia de cómo se reorganizaría nuestra especie, nuestra sociedad,
en una situación como esta, que lamentablemente, para bien o para mal, hemos vivido una similar que podía haber sido mucho peor. Imaginaros si la pandemia hubiese atacado a los niños, hubiese sido otro tipo de virus. Pero bueno, y tiene cosas que os van a recordar a situaciones vividas de alguna manera muy premonitoria en el momento en el que se escribió, visto en perspectiva, si la leéis ahora, a toro pasado, de lo que hemos vivido hace muy poquito tiempo. No deja de ser pues una historia, la verdadera historia del día a día. No hay grandes héroes en este libro de Apocalipsis, hay la gente que hace la historia, que la escribe cada día, los cobardes cotidianos que somos todos. Y otra vez volvemos a hacer trampa con lo que os había dicho de 5 libros, y os voy a enseñar un libro que no es un libro, sino que es más de un libro, pero para verano es que creo que es perfecto para muchísimas ocasiones, cuando hablamos de leer terror, y más relatos que sabéis que me encantan, pero es que tenía que meterlo sí o sí, y esta era la excusa perfecta. Y me refiero a Los libros de sangre, de Clive Barker. Aquí recoge del 1 al 3, aquí recoge del 4 al 6, en estas ediciones de Valdemar. Lo tenéis en diferentes ediciones, si podéis conseguir las de Valdemar, yo son las que os recomiendo, tanto por el nivel de traducción como por el tema del orden. Hubieron diferentes movidas con estos libros cuando se editaron en España, los cambios de editoriales, fue un cacao, pero tremendo, que nos llevaría un vídeo, si queréis os lo puedo explicar en otro momento, pero que sepáis que si podéis conseguir las de Valdemar Gótica, es lo mejor ahora mismo que hay editado de los libros de sangre, la más completa, aparte de los prólogos y los extras que llevan con Jesús Palacios, etc, etc. Y hablamos también de la revolución de estos libros de sangre que aparecieron en una época dorada del horror, de lo fantástico, encabezada precisamente por Stephen King. Fue y continúa siendo uno de los máximos exponentes, de los que revolucionó el género en toda esa época. Teníamos pues Lisa Tuttle, Peter Straub, amigo de King, James Herbert, Annie Rice, Masterton, Ramsey Campbell, que tiene aquí un prólogo en uno de los libros. Todo ese tipo de James Ellroy, todo ese tipo de escritores que yo creo que ahora mismo estamos viviendo otra etapa dorada del terror, pero esto el tiempo lo dirá. Pero tenemos unos escritores que nos están llegando fantásticos, y me viene a la cabeza Josh Malerman, Tremblay, Philip Fracassi, que es maravilloso, uno de mis escritores favoritos, Laird Barron, tenemos a Livia Llewellyn, a Laval. Es que hay muy buenos escritores ahora mismo haciendo terror, y os digo que nos van llegando un poquito con cuentagotas, pero si estamos un poco atentos, Stephen Graham Jones, una locura. Retomo, que me voy por las ramas, ya me conocéis. El caso es que cuando aparecen los libros de sangre hacía falta no una renovación, pero sí que fue como si el horror volviese a golpearte en toda la cara, con toda esa imaginación, esa iconografía nueva, esa manera de llevar que cada palabra te llevase a una perversión, a un horror mayor, y todo eso Barker lo hace pues introduciendo patrones de sexo, de violencia muy gráfica, con un lenguaje muy preciso, pero a la vez extremadamente sencillo, que no simple, y es brutal todo lo que consigue. Tened en cuenta que hasta ese momento muchos de los escritores tenían como referencia, o tenían que utilizar referencia del terror, películas de cine, hasta que aparece Barker, donde ya pueden empezar a utilizar imágenes propias de otros escritores sin tener que recurrir al séptimo arte. También está muy influenciado por todo lo que fue el género splatter de los 60, de los 70, hablamos de Barker,
cuando escribí los libros de sangre, género totalmente repudiado y rechazado por muchísimos escritores y por un círculo muy amplio de críticos que no querían saber absolutamente nada de esa barbaridad del splatter, y Barker da con la fórmula, da con la tecla y entra ahí directamente a la yugular y a degüello. Es un terror, ya lo iréis viendo en todos los relatos, extremadamente descriptivo, muy tortuoso, muy sexual, muy visceral. Se enfrenta cara a cara al dolor, pero de una manera muy física, con una confrontación muy directa, muy violenta, y al mal de una manera que es que te deja, te estremece, o sea, te deja en las sillas, lo que os digo, unas imágenes, unos ladrillazos mentales a donde más duele de la psique humana, que es brutal cuando lo leéis. O sea, se te va a quedar. Hablamos de Barker y suenan ambulancias, o sea, cuidado, esto es una premonición. Esto es una premonición. El caso es que cuando leáis estos cuentos pasará mucho tiempo y vais a tener muchas de las imágenes en la cabeza. O sea, lo que hace Barker es una renovación sangrienta del cuento de miedo, introduce el sexo, el dolor en todas las páginas, se olvida por completo de todo ese dualismo moral, de todo ese buenismo. Es el mal per se, el mal por el mal, eso que a todos los lectores de terror nos encanta y no nos gusta que nos lo dulcifiquen, todo eso, algo que se ha ido perdiendo, y todo es lo que hace que esos relatos de sangre, lo que hay en estos dos libros de Clive Barker, sean tan potentes, y lo expone todo de una forma tan salvaje y sin ningún tipo de tapujos, las zonas más primitivas y oscuras de la psique del género humano, que es desgarrador. Por eso yo os recomiendo de verdad que lo leáis. Veréis muchísimas influencias, no tanto de horror cósmico. A veces dicen, no, hay horror cósmico en Barker. Pues mira, hay mucho más del paganismo de Arthur Machen, por ejemplo, que del horror cósmico de Lovecraft. Pero muchísimo más. No hay, vamos, es que, ¿dónde va a parar? La sombra de Poe está por todos lados en estos relatos. O sea, si os gusta Poe lo vais a ver. Todo ese ambiente, todo eso onírico de Lord Dunsany, también lo vais a encontrar en estos relatos de sangre, en estos libros de sangre. Hay tantísimas cosas. Aquí está Burroughs, está Robert Bloch, vais a ver incluso muchísimas influencias de Jorge Luis Borges, y no me estoy volviendo loco, pero todo esto lo podéis atisbar y es muy rico. Es la obra culmen de Clive Barker, le guste a la gente o no. O sea, no llegó a escribir nunca más, fue subiendo, y cuando llegó aquí, a partir de los libros de sangre, nunca ha vuelto a recuperar ese nivel, lamentablemente. Esperemos que, bueno, que nos sorprenda con alguna cosa, pero esto es gloria bendita del género de terror y tenéis que leerlo. Aprovechad el verano, meteros con todo esto, con los libros de sangre, y me contáis. Otra de las novelas que creo que es muy buen momento este periodo vacacional para meterse con ella y leerla, y que a nivel personal he vuelto a ella en diferentes ocasiones, y la primera vez que la leí me gustó muchísimo, pero es que conforme la vuelvo a leer y voy mirando ciertos aspectos de este libro, va ganando puntos. O sea, yo creo que le puse 4 estrellas en su momento, y ahora mismo la vuelvo a leer algunos pasajes, y me parece que es de 5 estrellas y una locura. Hablo, y la vais a conocer sí o sí, si no habéis leído el libro seguramente habréis visto la peli, que no os frene el tema de haber visto la película. Es American Psycho, de Bret Easton Ellis. Una cubierta, esta edición, hay diferentes ediciones, pero esta de Penguin Random House me parece sublime, súper sobria, con la tarjeta de visita de Patrick Bateman, el protagonista, nuestro American Psycho.
Aquí con las gotitas de sangre, bueno, un libro que se publicó en 1991, escritas, pues como habéis visto, por Easton Ellis, como lo podéis ver aquí. Bueno, fue fuertemente criticada en su momento, sacudió todos los cimientos, todo el modelo de vida. Un libro vetado por la misma editorial y que provocó un revuelo. Bueno, podéis revisar por internet diferentes entrevistas, en YouTube hay documentales, tenéis cantidad de cosas, pero se dio pardísima antes de que esto saliese a la luz, que acabó saliendo a la luz, por suerte. American Psycho es la historia de Patrick Bateman, la persona que habéis visto en la tarjeta de visita, de la cubierta del libro. Un chico bien, con la vida resuelta, que sus únicas preocupaciones en la vida pues son las que podríamos tener tú, yo, no. Las suyas son reservar mesa para cenar en algún sitio muy guay, que esté a la moda, lo último, las cremas y los cosméticos con las que ha de cuidar su imagen y ha de ponerse súper guay, súper bien. La etiqueta que tenga la ropa, pues a la hora de combinar sus conjuntos y su forma de vestir para ir a la última. Y bueno, ajeno a toda esta vida totalmente superficial que lleva Patrick Bateman. Es el prototipo de Yuppie de flipado de la vida, ¿vale? Un auténtico macarra, vamos a decirlo claro, visto desde la perspectiva de los tiempos en los que estamos viviendo ahora y no de cuando se escribió. Pues a toda esta vida marcada por ese materialismo totalmente salvaje y superficial, Ellis le añade una dosis de cinismo y de ultraviolencia que, como os he dicho anteriormente, conmocionó por completo a todo el estatus y a toda la sociedad del momento. Porque Bateman, además de vivir como un yuppie, lo que le gusta, su pasión es matar gente. Y no solo le gusta matar gente, sino que es que disfruta haciéndolo en sus ratos de ocio. Yo en mis ratos de ocio, pues a lo mejor me gusta ir al cine, leer, salir. Él en sus ratos de ocio lo que le mola es cargarse a gente. Y cargársela de una forma bastante explícita, bastante chunga y que lo mismo que os he dicho con alguno de los libros previos, tiene escenas muy demoledoras, muy duras y muy difíciles de digerir, así que avisados estáis. Lo más aterrador de este libro, y que no os asuste, precisamente es que comienza con una especie de tintes de comedia, Easton Ellis, y va jugando completamente contigo mientras lo vas leyendo, mientras te va presentando a Patrick Bateman y a todo su elenco de amigos por decirlo de alguna manera, porque un personaje como este, lo de tener amigos, ¡buah!, es irnos muy lejos, la verdad. Pero las conversaciones entre Bateman y su entorno son totalmente surrealistas. Los asesinatos, y es lo desgarrador, se narran con una frivolidad que es que consiguen arrancarte una sonrisa mientras estás leyendo. Y luego, una vez que lo has leído, te paras a pensarlo y dices, ¿cómo es posible? Lo que te da miedo es que seas capaz de reírte. No sabemos, o quizás sí, sea una válvula de escape que tenemos, el humor, la risa, ante situaciones que nos ha presentado que son de verdad de muy mal gusto y bastante repulsivas y viscerales en algunos momentos. Además, vas a ir leyendo y de repente, conforme va avanzando la historia, sin saber cómo ni dónde, hay un momento en que ya lo veréis, si cogéis el libro, en que esto hace clic y te das cuenta de que, bueno, ya las muertes, los asesinatos, las situaciones ya no son tan divertidas, la violencia es muy agresiva y entonces en ese punto te das cuenta de alguna manera que ya no hay retorno. Como protagonista no hay retorno y tú como lector has llegado a un punto de no poder mirar atrás, porque primero Ellis te ha estado haciendo reír, te ha estado de alguna forma corrompiendo tu alma lectora, una corrupción que logra precisamente por esa banalización de la violencia, ese trato frívolo que tiene, esa crudeza con la que trata muchas de las situaciones y las escenas a lo largo de la historia, y
y ya deja de hacerte tanta gracia y te empieza a dar cierto asco. Además os voy a dar una serie de takes importantes por si cogéis este libro y decidís empezar a leerlo, que yo creo que va a hacer que disfrutéis un poquito más, porque es que no todo es casualidad en este libro. Easton Ellis lo hila todo al detalle perfectamente. No es casualidad que Patrick Bateman, el apellido Bateman, tenga similitud con el superhéroe de Batman, con Bruce Wayne. No es casualidad. No es casualidad tampoco que la canción más triste que aparece en esta novela, y que nos lo dice él mientras nos lo está narrando, sea You can always get what you want. Tú no puedes siempre tener lo que quieres, de los Beatles. No es casualidad, es muy significativo. O que la canción más alegre, igual que nos dice la más triste, la canción más alegre es de Bruce Springsteen, es Brilliant Disguise, ¿no? El comienzo del libro de American Psycho, por ejemplo, comienza de la misma manera con los versos inscritos en las puertas del infierno de la Divina Comedia. Abandonad toda esperanza al entrar aquí. No es casualidad. Hasta la estructura de la novela, narrada de forma fragmentaria, que puede sorprender un poco, al mismo modo que el satiricón, no es casualidad, ¿no? Está formado por cápsulas narrativas y diferentes historias que se van hilando conforme avanzamos en la trama y que quedan incompletas, pero es que todo esto cumple una función perfectamente estudiada y estructurada por parte de Easton Ellis para reflejar toda esa mente de este American Psycho de Patrick Bateman. Es una sensación de noqueo continuo, de confusión, que se refleja en estas páginas a la perfección. Una lectura no apta, por supuesto, no hace falta que os lo diga, para todos los estómagos, para todos los públicos, es absolutamente demoledora y está recomendada, o yo creo que la recomendaría Patty Winters. Leed el libro y si lo habéis leído y sabréis quién es Patty Winters. Y por supuesto, en un vídeo de recomendaciones de libros de verano para leer, pues no nos puede faltar uno que tenga relación con el verano. Y hablo de un libro que le tengo especial cariño, de Dan Simmons, especial cariño por cómo llegó a mí y luego por la historia. Y hablo de Un verano tenebroso de Dan Simmons, que me parece una barbaridad de libro, muy infravalorado en muchos círculos y que le han dado mucha caña, y yo lo entiendo que no es para todo el mundo, no por la dureza que tenga este libro comparado con los otros que hemos visto o que os he ido enseñando y os he dado como recomendación, sino por la forma que tiene de escribir Dan Simmons. Es un señor que escribe realmente bien, pero es que es acojonante la forma que tiene de escribir, el dominio que tiene de todo. Lo que pasa es que a veces, ya os aviso, se le va un poquito la mano a la hora de hacer descripciones. Una puesta de sol o un viaje en bici por 2 calles o de 200 metros le puede dar a este hombre pues para sacarte 10 páginas perfectamente, y yo creo que se contiene. Escribe muy bien, unas descripciones que ya os digo son demoledoras. Tiene algunos fragmentos de esos que os digo siempre, ¿no? Que se te quedan marcados, que te vas a acordar la mirada de un personaje hacia otro, la forma en la que cogía X objeto. Todo eso te lo narra tan bien, te consigue meter tanto, que ya os digo, pasarán años y tendréis esa situación, esa escena, ese momento totalmente grabado que no se os va a olvidar, y eso mola mucho, y eso, Un verano tenebroso, Dan Simmons lo consigue. Y el argumento es: comienza el verano, se llama Un verano tenebroso, en un pueblo que se llamaba Elm Haven, y la patrulla de la bici, que son un grupo de niños de ese pueblo de Elm Haven, pues bueno, se verán envueltos en la desaparición de un compañero de clase. A partir de ahí pues comenzarán a ocurrir sucesos oscuros, veremos una especie de secreto ancestral, un mal muy potente que acecha a toda esa población, a todo ese pueblo, una sombra
maldita que los va a amenazar a las vidas tanto de la patrulla de la bici, de estos chavales, como a toda la vida del pueblo, y nada volverá a ser como antes desde que comiencen a pasar todos esos sucesos. Un argumento que a lo mejor de entrada pues tenemos los elementos de un pequeño pueblo, un grupo de niños, aventuras, un mal que acecha y que despierta. Recuerda un poquito a otra novela de Stephen King que se llama It, ¿verdad? Y es que la historia o la similitud de esta novela con It, pues bueno, es bastante, se publicó muy poquito después, y la pena para mí es precisamente la sombra de Stephen King es muy alargada, y la sombra de It es muy alargada, y más con todo el bombo que le hemos ido dando, no sin motivo, porque es un librazo, pero también las adaptaciones cinematográficas que se han ido haciendo, Pennywise, bueno, es una de las más conocidas a nivel popular este libro, pero que no se asuste esas similitudes o esa semejanza con la novela de Stephen King, porque Simmons utiliza el terror de otra manera. Para mí, esta novela, este verano tenebroso, es muy superior a It a nivel personal, le da 100.000 vueltas, y aquí algún defensor de Stephen King o de It se me puede echar encima, pero no me parece ni de lejos una de las novelas más brillantes. La de It me parece una buena novela, pero ni de lejos una de las mejores de Stephen King, y creo que en ese sentido este verano tenebroso de Dan Simmons le da, pero vamos, bastantes vueltas, tanto por nivel de escritura como por la forma en la que enfoca el terror. La manera de enfocar el terror en este verano tenebroso es completamente diferente a la que lo hace Stephen King, ¿vale? Simmons utiliza el terror en esta historia para reflejar en el fondo una forma de vivir la infancia. Intenta recuperar o rememorar toda esa época, esa infancia donde los niños, de alguna manera, y yo he vivido esa infancia en mi pueblo, por ejemplo, y sé lo que es, y es muy diferente a la forma en la que viven actualmente los niños, por el entorno y demás, pero donde no había preocupaciones por entrar y salir de casa en verano, cuando empezaban las vacaciones, era como todo era diferente. Cuando querías, pues salías de casa con la bici, con tus amigos, donde fuese, a hacer una excursión, a jugar, a un torneo, sin dar ningún tipo de explicaciones. Eran tiempos mucho más despreocupados en ese sentido, mucho más felices, con mucha más libertad y con mucho menos control que en la época actual, desgraciadamente. Y no digo que ahora las cosas se estén haciendo mal, pero sí que es verdad que, bueno, a lo mejor ese peligro siempre ha existido. Ahora puede que seamos más conscientes, pero yo creo que el peligro más o menos no difería mucho el de nuestra época, de que te secuestrasen o de que alguien te hiciese algo, de lo que hay ahora mismo, aunque ahora es verdad que, bueno, quizás la peña está un poco más para allá que para acá, no vamos a negarlo, pero hace una especie de crítica o quiere reflejar un poco toda esa paranoia actual o ese proteccionismo exacerbado por parte de los padres, que han ido modificando por completo la forma de educar y la manera de jugar y disfrutar de los niños, y por lo tanto la manera de crecer y un poco la psique o esa percepción del mundo y de lo que nos rodea. Y ese terror de Simmons va más por ahí. Es una excusa, todo el tema de ese miedo ancestral que aparece, unas campanas en la iglesia, bueno, ya lo iréis viendo, pero va mucho más por ahí lo que él quiere enfocarlo, Dan Simmons. Y a mí eso me parece maravilloso, además de la forma de escribir que tiene, es magistral. Ya os digo, si conseguís entrar, os voy a dar dos avisos con este libro. Primero, es un libro de más de 600 páginas, unas 650. La acción realmente, o la cosa no se empieza a poner interesante, tomároslo con calma, por eso os digo que es una buena lectura para empezar en verano, tranquilamente, sabiendo que el viaje vale la pena y que mola mucho, pero que sepáis que las primeras 200-250 páginas, más o menos, la mitad del libro, es todo muy pausado, hay
pasa alguna cosa, pero se va desarrollando la acción muy lentamente, luego se precipita y bueno, y es un no parar y está muy bien. Pero que sepáis que aquí es una carrera de fondo de este libro. Tenéis que hacer de alguna forma, si no entráis al principio, yo en mi caso entré, pero si no os mola mucho la forma de escribir y veis que se os va a hacer muy farragoso, que sepáis que tenéis que hacer un acto de fe durante 200-250 páginas. Si veis que no vais a poder, pues oye, hay muchos más libros para leer en verano. En verano está todo esto pues para descansar, para relajarse, para divertirse. No os agobiéis con los libros. Si veis que un libro no, pues oye, a otra cosa. Pero yo os aviso de que este libro vale mucho la pena y lo tenéis que coger con esa mentalidad o con ese cambio de chip de que no es un libro, no diré que no es un libro fácil, pero es un libro pausado, que hay que leerlo de otra manera, sin prisas y con mucha paz. Y luego, importante, si tenéis esta edición, no sé si hay más ediciones o lo que hicieron, creo que hay más ediciones, pero si tenéis esta que es la última, no os leáis el prólogo, por favor. El prólogo dejadlo para el final. El prólogo te spoilea. En el prólogo te dice el destino de algunos de los personajes que van a aparecer en el libro de la Patrulla de la Bici. Pues bueno, te dice lo que les va a pasar a algunos de ellos a lo largo del libro y te fastidia todo. Así que si tenéis este libro, ya os aviso antes, el prólogo os lo leéis al final. Dice cosas muy interesantes, que está muy bien, pero oye, el escritor se le da la pinza y te dice, pues oye, a fulanito le pasa esto, a fulanito le pasa esto y a fulanito le pasa esto. Y dices, tío, no me cuentes estas cosas, quiero leerme el libro. Así que yo, consejo de amigo, os aviso, el prólogo os lo leéis, pero al final entrad directamente a saco al libro con la historia. Es un librazo que vale muchísimo la pena. Pues ya está, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan servido algunas de estas recomendaciones que os he puesto por aquí. Comentadme en la cajita de comentarios abajo, ya sabéis, si los habéis leído todos, algunos, os puede llamar la atención, qué es lo que vais a leer este verano, si me queréis hacer alguna recomendación, o si no os gusta leer libros tochos ni en verano, decís, no, mira, es que prefiero llevarme para la playa, pues este que es chiquitín, de 200 páginas o 150, que me lo leo antes de que me ponga moreno. Pues oye, me lo comentáis aquí y ya sabéis, yo os contesto siempre, es que es lo que más mola. Y nada, que yo seguiré por aquí, ya lo sabéis, como siempre, en mi cueva, en mi retiro, preparando contenido. Esta semana habrá otro vídeo. Yo estoy leyendo, para que lo sepáis, os lo voy a enseñar, estoy leyendo muchísimo cómic, mucho manga, me estoy poniendo al día con un montón de cosas y el libro que tengo entre manos, que lo tengo aquí, que ya hablaremos si queréis, son relatos, si os puede interesar pues me lo comentáis, pues es este de Kurt Fowler, Eternamente en pedazos, unos relatos, bueno, muy similares al libro que el año pasado se llevó mi top libro de relatos de terror del año, que fue el de Brian Evenson, de Una canción para deshacer el mundo, que me pareció una locura. Pues tiene un rollito muy similar. No había publicado nada de Fowler aquí en castellano y me está flipando. Pero bueno, si queréis, me lo decís también en comentarios y cuando me lo termine, pues hacemos una reseñita, o os hablo de ellos, o si queréis hago pues una especie como el libro que hice de Poe y podemos despedazar este Eternamente en pedazos, pues podemos despedazar de una manera no eterna, pero pausada y muy minuciosa cada relato y explicaros todo esto, pero me está gustando mucho lo que cuenta, la variedad, el planteamiento. Bueno, ya hablaremos de él si queréis, y si no, pues esta semana tendréis otro vídeo. Así que yo me despido y nada, que paséis un buen verano, relajaos, tomaos cosas fresquitas, cuidado con el sol y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, como siempre, desde el mal para el mal. Un saludo, amigos.